A ver, creo que ya están la mayoría adentro, ¿verdad? Ya. Como ven, en la pantalla dice análisis microbiológico del agua y es la práctica número 9. Y es bueno recordar y conocer, para algunos seguramente todavía muchos de ustedes desconocen, que existe un colegio que nos agrupa eh, a los médicos veterinarios zootecnistas, a los zootecnistas, a los médicos veterinarios solo. Y este colegio es uno de los primeros que obtuvo no solo su personería jurídica, sino su estatuto orgánico. Tiene una ley del ejercicio profesional, pero independientemente de eso, la formación nuestra tiene entre sus muchas contribuciones la de ser responsable del control de calidad de los alimentos y de agua y refrescos. En otras palabras, ese importante renglón que se realiza con el control de calidad de los alimentos, hace rato nos daba el ejemplo Georgina con esos alimentos a base de carne, ese estofado, ese asado en olla que decimos nosotros a veces, que se hace, que contaminó con listeriosis a varias personas, incluido un bebé. Evidentemente es a veces porque han burlado los controles de calidad en los mataderos o en la cadena de producción animal, logrando con esto que evidentemente también se difundan enfermedades. Lo propio sucede en el caso de agua y refrescos. Es nuestra profesión la encargada, a pesar de que existe la profesión de ingeniería de alimentos, la ingeniería de alimentos tiene que ver con el procesamiento de los productos, pero nada tiene que ver con el tema de enfermedades animales transmitidas a través de los alimentos. Y esa es una función, un atributo, algo que está destinado a que lo haga el médico veterinario zootecnista. Y en particular, independientemente del tema de alimentos, que eso lo vamos a tratar en una próxima práctica, que es análisis microbiológico de la leche y de los alimentos, hoy día vamos a hablar de esto que es tan importante para la vida de los seres vivientes, el consumo de agua. Todos sabemos ya perfectamente que para mantener el cuadro hídrico, o sea, el valor en cantidad de agua que tiene un cuerpo de un ser viviente, nuestro cuerpo, el cuerpo de nuestro cachorro, el cuerpo de cualquier animal, requiere de un consumo permanente de agua que permita precisamente difundirse en el organismo del animal. ¿Para qué? Para mantener el valor hídrico. ¿Esto qué quiere decir? Tener hidratado todo su cuerpo. Porque todos sabemos que la deshidratación conlleva a un deterioro en las características fisiológicas del organismo, a una pérdida de electrolitos y a una descompensación que puede llevar a un estado de enfermedad a la persona. Entonces, desde siempre hemos recordado que una célula, cualquiera del organismo del animal, contiene como mínimo entre 65 a 85% de agua. O sea, nuestro cuerpo es prácticamente agua, el cuerpo de los animales es agua, ¿verdad? Y entonces se entiende perfectamente que para mantener ese valor hídrico debe haber un consumo permanente de este líquido elemento. Y en el caso de los animales en particular, se calcula de manera así directa que el consumo de agua por parte de los animales debe tener una relación de entre aproximadamente el 5 al 10% del peso corporal del animal, del peso vivo del animal. En otras palabras, si tenemos un ternero que pesa 100 kilos, quiere decir que ese animalito necesita diariamente entre 5 a 10 litros de agua
para sostener su comportamiento fisiológico. Entonces, por un lado, hay una necesidad imperiosa del consumo de agua, reitero, que fisiológicamente necesitamos. Pero algunos dirán, sí, pero ¿por qué habla el doctor o va a hablar de agua potable? Si yo veo que claramente el agua que consumen, sobre todo los bovinos, es de cualquier charco. A veces están caminando por la carretera, toman agua que hay en las cunetas, etcétera, etcétera. Pero voy a dar las respuestas. Precisamente esa ganadería que no tiene una fuente de agua apropiada, una fuente de agua potable, limpia, esa ganadería precisamente tiene serios deterioros en la salud, sobre todo los animales más jóvenes, los terneros. Hay un notable retraso en el crecimiento de sus animales y sus características, inclusive eh, genealógicas y fenotípicas, varían dependiendo de la calidad del agua que reciben. Cuando se hace un proyecto para establecer cualquier producción ganadera o avícola, evidentemente entre los puntos principales que se incluyen para establecer esa producción, me refiero, si alguien el día de mañana, cuando ya estén profesionalizados, cuando ya estén con el título y reciben la solicitud de una persona, un amigo, digamos, un amigo que tiene alguna actividad extra independiente de la agropecuaria, puede decirles perfectamente, oye, vos sos médico veterinario, yo tengo intenciones de hacer una inversión, por ejemplo, establecer una granja avícola, pero yo deseara, como buen manejador de mi dinero, que me hagas un proyecto que sea potable, que rinda realmente y que pueda yo el día de mañana ganar un dinero en base a la inversión que voy a hacer. Y claro está, en su condición uno de médico veterinario, está con todo el poder de hacer ese proyecto para planificándolo adecuadamente para poderlo implementar. Y muchas veces sucede algo inesperado, que se olvidan la fuente de agua que necesitan para el proyecto. O sea, en muchos casos hacen buenas instalaciones en cuanto a los galpones, en este caso, hacen con buena ventilación, con buena ubicación, en zonas altas para evitar inundaciones, toman en cuenta el espacio, que por metro cuadrado tantas aves, etcétera, etcétera, y varios de los aspectos perfectamente, con equipos de primera en cuanto a la distribución de los alimentos, pero se olvidan de dónde van a extraer o de dónde van a obtener agua. Y ese proyecto nace muerto, porque sin agua y sin alimento, imposible que primero puedan vivir las avecitas y segundo puedan desarrollarse, porque sea que se dedique el proyecto a la postura, a huevos o a carne, en ambos casos es indispensable el recurso agua. Y pobre de aquel que incluya en el proyecto un agua que no sea potable. Las avecitas llegan con un día de nacidas, o sea, o el primer día de nacidos en la incubadora son trasladados a la granja. En la primera semana va a tener la mortalidad, si no tiene agua potable, va a tener una mortalidad por encima del 40%. O sea, si recibe 10.000 avecitas, puede tener la muerte de 4.000 aves, lo que ya invalida el proyecto de entrada. Para ser más explícitos en lo que estoy diciendo. Lo mismo puede suceder con cerdos. Pero alguno dirá, pero los cerdos los veo que se revuelcan en el barro, que son los más cochinos. Los cerdos son los que necesitan mayor higiene, mayor cuidado, mayor cantidad de agua, no solo para su consumo de los propios cerdos, sino para acciones de limpieza de los corrales, limpieza de todas las paredes que tienen en los corrales, etcétera, etcétera.
y para el consumo propio. Y los cerdos, sobre todo en las primeras semanas de edad, los primeros días de edad, también son altamente susceptibles a enfermarse de diarreas tremendas que conllevan a la muerte de muchos cerditos en la primera semana de edad. Y explicaba yo de los bovinos, para ser más exacto, con varias especies de animales. Si nosotros, si nosotros comparamos a terneros criados bajo buena alimentación y buena fuente de agua, vamos a ver que tienen un desarrollo perfecto, anatómico, con buen peso al nacimiento, etcétera, etcétera. En cambio, aquellos terneros que son criados con aguas estancadas y todo eso, no solo que tienen un pelo diferente, se los nota disminuidos en su desarrollo, inclusive tienen un abdomen más voluminoso, una panza, para que entiendan bien, más grande, porque está llena de parásitos, de bichos, como decimos, y en fin, podemos ver que es muy diferente con aquellos que reciben una fuente de agua importante. Por eso es el tema, he dado tanta vuelta para explicar cuán importante es el que los animales, al igual que los humanos, consuman agua potable, porque esto va a permitir, en primer lugar, la hidratación de esos animales, pero sobre todo con agua que esté exenta de posibles enfermedades. Y por esa razón, la potabilidad del agua, cuando hacemos los proyectos, debemos verlo desde dos puntos de vista. Uno físico-químico, que desde niños nos enseñan en la escuela, el agua es inodoro, incoloro, insípida, ¿verdad? Y entonces tiene que tener esas condiciones. Y químico, sobre todo sabemos que la fórmula es H2O, ¿verdad? Y que cualquier producto, otro químico raro, invalida las condiciones de calidad y de potabilidad del agua. Y el otro es el microbiológico. Y extrañamente, si bien ambos factores nos interesan, ambos puntos de vista nos interesan, el microbiológico es fundamental para el médico veterinario. ¿Cuál es la razón? El agua es el que vehiculiza, es el vector, es el elemento que difunde más rápidamente los microorganismos y se convierte el agua en el transmisor de enfermedades entéricas en comunidades humanas y animales. O sea, es a través del agua que muchas epizootias en los animales se difunden. Es decir, el agua vehiculiza a bacterias, virus, hongos, parásitos. Y esto hace que evidentemente al consumir esta agua contaminada, muchos animales se enfermen debido a la presencia de estos agentes patógenos. Por eso es que el médico veterinario, ¿por qué? Porque al médico veterinario le gusta la calidad del agua desde el punto de vista higiénico y sanitario. Higiénico, que sea agua limpia, de buena calidad, y sanitario, que no contenga agentes patógenos que vayan a difundirse entre los animales. Es tan importante el recurso agua que si nos referimos a la parte humana, hay países que realmente sufren por la falta de agua. Recuerden bien que el porcentaje de agua dulce existente en nuestro globo terráqueo es mínimo y que debido al crecimiento demográfico en el mundo, estamos llegando casi a los 8.000 millones de habitantes, creo que somos 7.800, 7.000, ya llegando a los 8.000 millones de habitantes, ¿verdad? Entonces es una cantidad enorme de personas y hacen cálculos de que cada uno de nosotros diariamente utilizamos por lo menos entre 100 y 200 litros de agua para bañarnos, para lavar nuestra ropa, para consumir agua, para cocinar, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, se prevé que en poco tiempo más muchos países, no solamente los de África, los de Asia, muchos países vamos a tener problemas con fuentes de agua.
Y el agua hoy en día se va haciendo cada vez más importante en la vida de las personas, inclusive al extremo que el turismo internacional tiene como brújula la calidad de agua de un país. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los turistas asisten y viajan con mayor frecuencia y lo primero que preguntan cuando van a visitar un país es cuál es la calidad de agua que tiene ese país o esa ciudad. Y se ha demostrado mediante estudios demográficos que aquellas ciudades, aquellos países que tienen mala calidad de agua, restringen la visita de los turistas. Y dirán, ¿qué interesan? Dirán algunos de ellos. Muchos países viven del turismo. España y México, entre los más importantes. En España la primera industria del país es el turismo. O sea, es la actividad que rinde mayor ingreso de dólares frescos, se llama, de dólares que traen los turistas para mejorar la economía del país. Y en México es el segundo rubro importante en su economía. Entonces, Bolivia, estoy seguro que lugares como el Salar de Uyuni, Toro Toro y otros que son turísticamente buenos, tienen restringida su presencia de turistas debido a que en muchos de esos lugares el agua potable no es posible conseguir, sino a través de las botellitas que hay que llevar. Entonces, es también una medida de la calidad de desarrollo de un pueblo. Por eso es que hay que poner interés no solo en la parte humana, sino en los animales, de evitar las enfermedades gastroentéricas que se transmiten a través del agua no potable. ¿Por qué? ¿Por qué razón enfermedades entéricas o gastroentéricas? Porque generalmente el principal contaminante del agua es la materia fecal de personas y animales. O sea, eh, los desechos orgánicos de personas y animales van contaminando los terrenos y estos con la acción de las propias lluvias van penetrando hacia los niveles freáticos, hacia los niveles de agua y contaminándolos con bacterias existentes en el tracto intestinal, gastrointestinal, intestinal sobre todo. Entonces, de ahí que, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. En Santa Cruz de la Sierra, hasta hace unos 10 o 15 más, unos 25 años, hace unos 20 años, se podía extraer agua en la zona urbana de Santa Cruz a partir de los 30 o 40, 50 metros y el agua era potable. Hoy día, como mínimo, hay que cavar 110 metros para tener agua razonablemente potable. Por eso Saguapac extrae el agua de 450 metros de profundidad, para asegurarse que no haya la contaminación que estamos mencionando existe en la mayoría de los países. Entonces, en muchos casos, las granjas avícolas, las granjas de cerdos, las lecherías, las ganaderías, perforan su pozo a niveles muy bajos de 20, 30 metros porque obtienen con facilidad agua, pero no se dan cuenta que ya son aguas contaminadas y que por lo tanto les están dando agua no potable a los animales. Entonces, considerando que el agua se contamina principalmente con materia fecal, con heces, ¿qué es lo que se hace en el análisis del agua? Buscar precisamente al recibir una muestra sospechosa de agua contaminada, es buscar en esa agua indicadores de contaminación fecal. ¿Y cuáles son esos indicadores? Son las bacterias entéricas, las enterobacterias que hemos hablado anteriormente en tantas presentaciones que han hecho, como Klebsiella, como Proteus, Yersinia, Salmonella, Escherichia, Citrobacter, en fin, todas las enterobacterias. Entonces, si encontramos en una muestra de agua presencia de enterobacterias, surge la hipótesis cierta de que esa muestra está contaminada evidentemente con materia fecal. Y puede que algunos digan, pero a lo mejor hay bacterias que no son patógenas. Claro que sí, pero la hipótesis cierta es que entre medio de esas materias fecales de personas sanas o de animales sanos, siempre van a haber animales enfermos que están eliminando agentes patógenos
y que vienen igual contaminando el agua. Existen diferentes métodos para hacer el análisis microbiológico del agua, pero siempre en los laboratorios vamos a ir a las técnicas más sencillas y eficientes que permitan establecer la calidad higiénica y sanitaria del agua. Y para esto, en el laboratorio, al recibir una muestra, ¿qué hacemos? Buscamos a los indicadores de contaminación fecal y tenemos en este caso 3 grupos. Primero, el grupo coliforme, como pueden ver en la pantalla. El grupo coliforme está integrado por Escherichia coli, Enterobacter cloacae y Enterobacter aerogenes. El segundo, los enterococos, intestino, cocos en el intestino, que sobre todo el Streptococcus fecalis. Y tercero, el Clostridium perfringens. Los que desarrollaron el tema Clostridium saben perfectamente que la mayoría de los Clostridium están en el contenido intestinal también de animales y personas. Entonces, se pueden utilizar buscando cualquiera de estos grupos en una muestra de agua para establecer la potabilidad o contaminación fecal de una muestra de agua. Pero de estos 3, en la mayoría de los laboratorios preferimos al grupo coliforme por las siguientes razones. En una muestra contaminada con materia fecal, el número de los coliformes es mucho mayor que enterococos y Clostridium perfringens. Segundo, se sabe, se conoce, se entiende bien que el periodo de vida, la viabilidad de los coliformes se conoce perfectamente y esto nos permite establecer contaminaciones recientes. Y tercero, el manejo y el cultivo y aislamiento de los coliformes es demasiado sencillo, fácil. Entonces, si bien podemos utilizar o bien el grupo coliforme, o bien los enterococos, o bien los Clostridium perfringens, preferimos trabajar buscando el grupo coliforme por estas 3 razones que he mencionado en la parte final del cuadro. Y esto es importante que se lo aprendan de memoria. Esta es la ley, la norma mundial que establece la potabilidad del agua según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Es decir, son 3 reglas de oro que da, que cada país la adecua a su conveniencia y a su necesidad, pero que en esa reglamentación que hacen están insertas estas 3 características que las tenemos en la pantalla. Y la Organización Mundial de la Salud dice, para que el agua sea potable debe reunir estas 3 condiciones. Primero, en el análisis cualitativo no debe presentar más de 20 coliformes por litro de agua. Segundo, en el análisis cuantitativo no debe presentar más de 200 colonias bacterianas por mililitro de agua. En el primero es por litro de agua, en el segundo es por 1 ml de agua, o sea, la milésima parte de un litro. Y tercero, el agua potable no debe contener bacterias que presenten pigmentación, cromógenas se llaman así, bacterias que despidan mal olor y tampoco bacterias que destruyan la proteína. O sea, son 3 reglas de oro que hay que sabérselas de memoria porque son importantes, porque en base de esto es lo que se clasifica en la potabilidad del agua. Y aquí les doy un dato interesante, triste para los sudamericanos, para los latinoamericanos, en otras palabras. Dice en el primer caso, en el análisis cualitativo no debe presentar más de 20 coliformes por litro de agua. En otras palabras, dice para ustedes sudamericanos, y creo que también aplican lo mismo en África, les ponemos hasta 20 coliformes porque un poco de caca no les va a hacer daño en el consumo de su agua. Porque en países desarrollados como Estados Unidos, Japón, los países europeos, es decir, países del primer mundo, esta regla dice 0 coliformes por litro de agua. Porque 20 coliformes, aunque es una cantidad mínima, nos está indicando que el agua está contaminada con materia fecal, ¿verdad? Y dicen, si bien es una cantidad mínima que no va a causar infecciones,
aceptan esto y los latinoamericanos aceptamos esa posibilidad. Por eso es que los gringos cuando vienen aquí llegan con sus botellas de agua porque saben que no está exenta de coliformes nuestra agua, aunque en Santa Cruz, debido a la profundidad en que se extrae y a la cloración, está libre de coliformes, cero coliformes. Y eso lo hemos demostrado en varias prácticas que hacemos con nuestros alumnos, en la cual utilizamos inclusive el agua de la pileta, del grifo del laboratorio, para demostrar que hay cero coliformes. Pero en otras ciudades, esta característica está sobre 20 coliformes. Entonces, nos creen los superhombres, las superpoblaciones para permitir esa situación. Bien, en cuanto a materiales, en esta práctica, tubos de ensayo, con tapa de rosca, gradillas, pipetas de vidrio, todo es estéril. Tubitos de Durham estériles, cajas de Petri, caldo lactosado de doble concentración. Se utiliza el caldo lactosado como medio de cultivo porque las coliformes tienen predilección por nutrirse con lactosa. Son lactosa positivas, fermentan la lactosa. Agar nutritivo, gelatina nutritiva, agar de McConkey, endoagar, verde brillante y otros, pero además mechero de Bunsen, baño María, asa, estufa, refrigerador. Y podemos ver ahí las fuentes de agua. Todos sabemos que las fuentes de agua que podemos consumir son ríos, riachuelos, y vemos ahí en la primera fotografía de la izquierda una persona tomando con un envase estéril una muestra de agua. Generalmente la muestra es de 1 litro de agua que toma directamente del río. O también en la fotografía abajo de aquí, donde se está tomando de un grifo una cantidad de 1 litro de agua y se la está poniendo en un termo para llevarla al laboratorio. Y en la fotografía grande podemos ver el procesamiento que se hace de esa muestra de agua, en la cual evidentemente trabajando cerca del mechero en condiciones de esterilidad, porque todo debe estar estéril para no comprometer el resultado, se va inoculando los medios de cultivo para establecer la potabilidad del agua. El desarrollo de la práctica. El desarrollo de la práctica tiene en sus inicios, en primer lugar, un análisis cualitativo. Recuerden, la primera norma de la OPS decía, en el análisis cualitativo no debe presentar más de 20 coliformes por litro de agua, ¿verdad? Entonces, el análisis cualitativo de calidad. Y para hacer este análisis se deben realizar 3 pruebas. Ahí están. Una prueba presuntiva, una prueba confirmativa y una complementaria. O sea, para hacer todo este proceso de análisis cualitativo hay que realizar esas 3 pruebas que tenemos. ¿Cómo se realiza la prueba presuntiva? Si ven, en la gradilla hay 5 tubos de ensayo con tapa de rosca, estériles, y tienen en la parte del fondo, tienen cada uno de ellos 10 ml de caldo lactosado de doble concentración. Pero además, no se puede ver en este instante, pero luego lo vamos a ver. Además, en el fondo tiene un tubo de Durham, un pequeño tubito, tubo delgado y pequeño, que está con la boca hacia abajo. O sea, se puede, entonces, tenemos 5 tubos con caldo lactosado de doble concentración con tubo de Durham. Y dice, sobre la base de este caldo lactosado y tubo de Durham, debemos colocar en cada uno de los tubos, con el cuidado necesario, con pipeta estéril y cerca del mechero, a cada tubo le debemos poner 10 ml de la muestra de agua que tenemos. Hace rato mostrábamos fotografía de cómo tomar la muestra. Entonces, de esa muestra, directamente con una pipeta estéril, colocamos 10 ml el primero, el segundo 10, 10, 10, 10, 10 en cada uno. Cuando sea inoculado, deben llevarse, hay que tener la precaución de no ajustar la tapa para permitir oxígeno al interior. Y una vez inoculados los tubos, se los lleva a la estufa bacteriológica por 24 horas. O sea, la prueba presuntiva consta en la utilización de 5 tubos de ensayo que contienen caldo lactosado en cantidad de 10 ml y tubo de Durham, y a cada uno de ellos inoculamos con 10 ml de la muestra
llevando luego a la estufa por 24 horas. Volvemos a ver en la fotografía, un poco más grande ya, los 5 tubos previos a inocular. Se puede ver que el medio de cultivo tiene un color ámbar, el caldo lactosado, y apenas se puede divisar la presencia del tubo de Durham. Pero aquí al lado derecho ya está el agua inoculada. Se ha puesto a cada tubo 10 ml del agua y ya ahora podemos observar el pequeño tubo de Durham que está en la parte de abajo y que tiene su boca hacia el fondo porque tiene una finalidad ese tubo de Durham. Identificados los tubos, llevados a la estufa por 24 horas. Después de las 24 horas lo que se puede ver es esto. Primero que nada, que el medio de cultivo está con turbidez, lo que manifiesta la multiplicación de las bacterias. Pero eso no es lo importante. Lo importante es, si se fijan, a ver, voy a tratar de agrandar un poquito para que puedan ver con mayor, ahí, ahí. Si se fijan, el tubo de Durham, lo estoy mostrando con el cursor, tiene una especie de burbuja en la superficie. El tubo va desde aquí hasta el fondo. Y aquí, si bien tiene líquido, en la parte superficial tiene una burbuja. Gas. En cada uno, los que tienen mayor burbuja son estos dos, y quizás estos dos tienen una burbuja pequeña. ¿Cuál es la finalidad? Precisamente esa es la finalidad que se busca al poner el tubo de Durham con la boca hacia abajo, que retenga el gas provocado por la fermentación cuando las coliformes utilizan la lactosa. Recuerden bien que el caldo lactosado contiene el azúcar, el hidrato de carbono, lactosa. Y entonces, al utilizar ese como fuente energética, fermentan la lactosa y hacen un desprendimiento de gas. Y este gas es atrapado en el tubo de Durham. Esto nos da la pauta para poder calcular el número de coliformes que tiene esta muestra de agua, porque en función al número de tubos que reaccionen con la formación de esta burbuja, se puede establecer aproximadamente el número de coliformes presentes en el agua. Voy a pasar a la siguiente. En este caso podemos ver una reacción mucho más fuerte, inclusive hay gas en la superficie, esas burbujas que se ven. Se ve más turbidez, hay más desarrollo, quiere decir que una muestra mucho más contaminada que la anterior. Y aquí podemos ver con mayor precisión el tubo de Durham con una burbuja bastante grande. Es una reacción en principio positiva. Pero, ¿cómo se hace para calcular el número de coliformes? En primer lugar, si ningún tubo muestra aire atrapado en el tubo de Durham, se dice que hay 0 coliformes. Vuelvo a repetir. Si observamos después de las 24 horas los 5 tubos y ninguno de ellos muestra gas atrapado en el tubo de Durham, quiere decir que hay 0 coliformes, no hay coliformes. Y la prueba termina ahí. Pero si así sea, un tubo nada más muestra esa burbuja, y peor si es 2, peor si es 3, y peor si es 4, y peor si son los 5, se puede establecer la cantidad de coliformes presentes en el agua. Y este cuadro nos muestra eso precisamente. Si solo un tubo presenta gas atrapado en el tubo de Durham, hay 20 coliformes por litro de agua. Si hay 2 tubos reaccionantes, 50. Si 3, 90. Si 4, 160. Y si los 5 tubos tienen, como mostraba yo en la pantalla anterior, hay más de 160 coliformes por litro de agua. Y aquí hay que recordar, en la prueba presuntiva, no debe contener más de 20 coliformes por litro de agua. Entonces, para nuestra legislación se acepta como máximo 20 coliformes, aunque debiera ser 0 coliformes por lo que acabo de explicar hace un momento. Bien, de una prueba presuntiva positiva se puede pasar a una prueba confirmativa, es decir, cuando hay reacción, cuando sea un solo tubo, y peor si son 5, como en este caso, reaccionan
con la presencia de gas atrapado en el tubo de Durham, se procede a hacer la prueba confirmativa, a confirmar que evidentemente hay coliformes en la muestra. ¿Y qué se hace? Se toma una muestra con asa estéril cerca del mechero, una muestra del caldo lactosado, del líquido, en el cual haya la mayor cantidad de gas. O sea, el tubo de Durham tiene acumulada la mayor cantidad de gas. De ese tubo se escoge de los 5 el que tenga mayor cantidad de gas y con asa se toma la muestra y se inocula un agar maconque. Puede ser también un endoagar o un verde brillante, pero el agar maconque es más apropiado. Se inocula mediante estría por agotamiento, la muestra tomada del tubo, se inocula en el agar maconque y se lleva a la estufa por otros 24 horas a 37 grados centígrados. Transcurrido este tiempo, ¿cuándo es una prueba confirmativa positiva? Cuando se observan colonias de color rosado sobre el medio de cultivo. Eso nos está confirmando que la muestra tiene coliformes, ¿verdad? Entonces, esta prueba confirmativa es importante porque permite ratificar lo que habíamos encontrado en la prueba presuntiva. Aquí precisamente mi compañero, el doctor Ontiveros, está haciendo la observación de una muestra confirmativa de agua y en su mano se puede ver que está observando en el agar maconque el desarrollo de colonias de color rosado, lo que le está dando la pauta de que evidentemente hay coliformes en el agua. Y sin embargo, en algunos casos donde hay duda, se puede hacer una tercera prueba, que es la prueba complementaria. ¿Qué se hace? De estas colonias rosadas que podemos ver aquí, con ayuda y cerca del mechero y con ayuda de un asa estéril, se toma una colonia y se inocula un solo tubo de caldo simple, caldo lactosado concentración simple y con tubo de Durham. Se inocula, se lleva a la estufa por 24 horas y al cabo de las cuales, si es positivo, se verá nuevamente la burbuja de aire atrapado en el tubo de Durham, como podemos ver en la fotografía. Pero no contentos con eso, se puede tomar una muestra del líquido de este tubo y hacer un frotis seco y colorearlo mediante la técnica de Gram. Y todos sabemos que los coliformes son bacterias, pequeños bacilos Gram negativos agrupados en empalizadas, como podemos observar en la pantalla, en la fotografía de la pantalla. Entonces, para hacer el análisis cualitativo se requieren 3 pruebas que son seriadas, que en serie quiere decir la presuntiva, la confirmativa y la complementaria. Bien. Pero hemos hablado también que hay un análisis cuantitativo, perdón, perdón, que hay un análisis cuantitativo. Y para esto, ¿qué se hace? En primer lugar, debemos tener 2 cajas Petri estériles, mejor si son desechables, estériles sí, y limpias, vacías, y en cada una de ellas depositamos de la muestra de agua 1 ml en cada caja Petri. Perdón. 1 ml. En una de ellas identificamos